Buenas noches, buenas noches. Por favor, por favor, me dice si me están escuchando bien. Sí, señora. Gracias. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy de nuestro programa de análisis y desarrollo de software. ¿Cómo vamos con esas evidencias, muchachos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Me están escuchando? Listo, gracias, Juan Diego. Los demás me escuchan. Solo Juan Diego me está escuchando. Bueno, muchachos, bienvenidos todos. Gracias por estar aquí. Ya saben que nuestro encuentro es los miércoles, pero ayer se me presentó una dificultad, por eso no pude estar con ustedes, pero ya estamos por acá. Ay, no hay como esta herramienta para conectarnos. Uf. No tengo nada en contra de territorio, pero no me gusta. Bueno, muchachos, cuéntenme cómo les fue con el programa. ¿Descargaron la herramienta? Uy, profe, yo la descargué, pero me bloqueó el computador y se me dañó, lo mandé a reparar. ¿Cómo Sí, profe. así? ¿Cuál? Una pregunta, ¿dónde lo podemos descargar sin que baje cosas? Porque yo lo descargué y me tiró pantalla azul ahorita. ¿Cómo así? ¿Sí? ¿No lo descargaron de la página directamente? Pues yo lo coloqué en Google, como aparecía ahí, la primera vez que apareció, no sé. Exacto. Sí, a mí también. Mira. Súper Yo fácil. hice eso, profe. Mira, y aquí le dan entonces para Yo el lo cual lo van a hice mal y descargar. creo que en mi caso lo hizo mi compañero. ¿Tienes Mac? Yo por lo menos tengo Windows, entonces le doy en Windows, entonces aquí ya defino si mi computador es de 20, de 32 o de 64, en mi caso es de 64, y ya baja uno espera acá, y lo descarga, y ya, listo, ahí queda. Profe, yo lo hice Mira. igual, pero no sé qué pasó, pero de hecho Ahí ya ahorita me estoy dice, conectada desde el teléfono. wow, ahí ya me dice que lo están descargando, no sé si están viendo. Y ya, ahí queda, lo ejecuto como administrador y listo, no hay problema. Ese es lo más sencillo que hay para esta herramienta. Dame un segundo, por favor. Ah, es que no les muestra, no sé cómo mostrar. Ah, con toda la pantalla, ¿cierto? Profe, discúlpeme, qué pena, pero la verdad es que no escuché de pronto en la clase pasada, ¿esa herramienta es para qué o qué? Para trabajar los ejercicios que tienen para hoy, para trabajar el inicio de programación. O sea que ya estamos iniciando pseudocódigo. Entonces, pues no es programación como tal, pero sí para irnos adentrando ya en ese mundo. Bueno, les voy a mostrar aquí cómo se descarga rápidamente y ya vamos con un resumen de la... Bueno, entonces yo aquí le doy una primera opción, listo, y le doy descargar. ¿Cierto? No sé si les está mostrando toda la pantalla. Esperamos un poquito. Y aquí me sale... No te escucho. Entonces ahí él me lo descarga y me sale ¿me sale para qué? Me sale para... no sé por qué me está mostrando acá.
Bueno, les decía que aquí entonces yo le doy en descargar y cuando yo le doy en descargar, de una vez él me aparece, pues antes de esto me sale como una pantalla para escoger si es para Linux, para Windows o para Mac. En mi caso, pues es para Windows, yo le doy de 64 y le doy descargar. Ahí cuando yo le doy, no lo voy a descargar de nuevo porque ya lo tengo. Ahí le doy guardar y luego lo ejecuto como administrador. Eso es todo. Y ahí después sigue funcionando el programa. No hay problema con él. ¿Listo? Eso es. Ahí no hay nada más. Lo descargan directamente en la página y no pasa nada. Bueno, muchachos, la evidencia del día de, bueno, lo que tenemos para el día de hoy es saludo, revisión de evidencia técnica. Para esta semana tenemos la evidencia de fundamentos de programación estructurada y estructuras cíclicas, que es la GA 322-050-1093, actividad de aprendizaje 2, evidencia 1, orientaciones generales de realizar las evidencias, recomendaciones, espacio de dudas y conclusiones. Esa es la agenda que vamos a trabajar. Bueno, ya les pregunté que cómo iban con las evidencias. Muchachos, el lunes no es festivo, ¿cierto? El lunes los voy a citar, los que tienen pendientes. ¿Se acuerdan que les di como un placito para que se pusieran al día con las evidencias? Estoy haciendo la relación nuevamente. El lunes los voy a citar para los que no han cumplido para hacer plan de mejora, los que no han cumplido con esas evidencias, ¿listo? Entonces yo les envío el correo citándolos para que tengamos una reunión con esto para exponer lo que tienen pendiente, cómo es el plan de mejora que deben hacer el lunes. ¿Listo? Bueno, la evidencia que tienen para el día de hoy es, ya les había dicho, es la GA 322-0501093, actividad de aprendizaje de 2, evidencia, perdón, que no es la 1, es como la 6, la 3. Ah, no, sí, es la 1 de la 93 a 2. Bueno, el resultado de aprendizaje asociado con esta evidencia es desarrollar procesos lógicos a través de la implementación de algoritmos. Está relacionado cuando se evalúa en plataforma con el RAD5. Bueno, el material para esta evidencia es análisis y solución de problemas aplicando algoritmos. Y acá entonces le hizo un pequeño resumen del material. Lo vamos a revisar y luego voy a explicar las evidencias, ¿listo? Bueno, entonces, análisis y solución de problemas aplicando algoritmos. Entonces, en el avance tecnológico lleva implícito la frontera del conocimiento. Esto a su vez genera nuevos conceptos, terminologías, notaciones, nomenclaturas y su representación a través de diagramas, planos o artefactos que terminan convirtiéndose en un lenguaje natural de la tecnología en cuestión. En este componente se representan los artefactos, diagramas, nomenclaturas con lo que se describen los algoritmos. Bueno, de manera implícita, en las distintas áreas productivas de la sociedad se usan algoritmos, ¿cierto? Eso ya lo habíamos visto la semana pasada, que es como un lenguaje natural, ¿cierto? Como una secuencia de pasos que llegan a la solución de algo, ¿sí? En la construcción de una casa, el ingeniero o el arquitecto analiza el terreno, diseña unos planos, realiza una maquetación y así continúa siguiendo una secuencia lógica de procesos para la resolución del problema. En el segundo ejemplo, un abogado que antes de defender a un cliente, analiza las pruebas, elabora un plan, practica sus argumentos y sigue un método para lograr la defensa de su cliente. Se puede concluir entonces que una solución a la medida de un problema requiere una metodología que se lleva a la solución final. Bueno, lo que habíamos hablado, ¿no? En la semana pasada, ustedes mismos dieron unos pasos para solucionar determinada cosa. Nosotros aplicamos los algoritmos en nuestro día a día, en todo, prácticamente en todo, porque todo tiene como una secuencia de pasos para llegar a un resultado. Bueno, metodología de algoritmos. En el proceso de desarrollo de programas informáticos, aparte de conocer esta metodología, se necesita conocer las funciones que puede realizar un computador y la representación de las mismas. Existen 3 fases secuenciales para la elaboración de un algoritmo representadas en las siguientes figuras y de las cuales se abordarán las 2 primeras. En este caso, no vamos a abordar la última, sino simplemente las 2 primeras. Está el análisis, está el diseño y está la implementación. Entonces vamos a
a abordar solamente el análisis y el diseño. En el análisis, ¿qué se hace? Se hace el planteamiento del problema, se hace la identificación de datos, se hace la identificación de procesos y operaciones y se la identificación de salidas y resultados. En el diseño se desarrolla el algoritmo y la verificación del algoritmo. Bueno, en la fase de análisis, entonces la fase de análisis trata de responder a la pregunta, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Sí? Entonces se responde esa pregunta. Por ello, es preciso relacionar los datos de entrada, salida o resultados con los procesos a ejecutar con esta información y los datos auxiliares que se pueden requerir en las tareas. Entonces, dentro del análisis decimos que el éxito de un algoritmo consiste en reducir a cero la brecha de que el cliente necesite los resultados que el algoritmo entrega, ¿sí? Para lograrlo, es importante indagar otros aspectos que corresponden a la naturaleza del problema. Las siguientes preguntas moderadoras son de referencia casi obligatoria a tener en cuenta siempre que se va a realizar un algoritmo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es? ¿Quiénes intervienen? ¿Cómo intervienen o se comportan? ¿Cuándo? ¿Cómo lo hace? ¿Por qué? ¿Y para qué? Entonces, hay que tener en cuenta esas preguntas siempre que vamos a realizar el desarrollo de un algoritmo. En esta etapa se responde básicamente a las preguntas cómo se va a hacer, refiriéndose a la manera en la que el sistema va a realizar la tarea, ¿cierto? Solicitada. Entonces, siempre vamos a decir, o sea, qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer. Debe dar bien definido el problema sin dar espacio a más de una interpretación de la acción o acciones que debe hacer el sistema. En el proceso de desarrollo del algoritmo, las siguientes actividades son obligatorias. Definir por las partes del algoritmo, pasos para el desarrollo del algoritmo, la representación del algoritmo, nociones, diagramas o pseudocódigos. Para la verificación del algoritmo se aplica una técnica denominada pruebas de escritorio o trazas, que tratan de la validación y verificación del algoritmo mediante la ejecución de las sentencias u operaciones que lo componen. Proceso. Y así determinan sus resultados de salida a partir de una base determinada de elementos en la entrada del proceso. Como resultado del proceso de diseño de un algoritmo es obligatorio saber representarlo de alguna manera y se empleará inicialmente como la notación de pseudocódigo para hacer este tipo de representación. Por eso les había pedido que instalaran el programa. Notación de diseños o de pseudocódigos. Para expresar el contenido de un programa de computadora se necesita un lenguaje de programación que las computadoras puedan interpretar. Sin embargo, se puede expresar ese mismo contenido en el lenguaje natural, lenguaje maternal o español, empleando expresiones sencillas que les simplifiquen y abrevien cuando se emplean esta técnica. Se dice que está escrito en pseudocódigo. Bueno, un ejemplo de un pseudocódigo, entonces, el cliente pide que se desarrolle un programa de computadora que le solicite al usuario un número, luego el sistema debe mostrar en pantalla el número digitado. Es un programa sencillo para los que ya han de pronto trabajado con algoritmos o incluso con mismos programas, programación. Bueno, para analizar el ejercicio anterior, entonces, el análisis. Recuerden que tienen varias partes. Bueno, entonces va el análisis. El dato de entrada debe ser un número ingresado por el usuario. Pero antes de esto, el sistema debe solicitar al usuario que ingrese o digite al programa. Si no, ¿de qué otra manera el usuario sabría que el programa está esperando el ingreso de este dato? Por lo tanto, una posible operación inicial dentro del algoritmo sería escribir en pantalla que por favor se ingrese un número. La segunda operación es el de recibir ese número desde el teclado. Para ingresarlo al programa, Pero esto implica que se debe definir un dato intermedio donde se guardará ese valor, ¿cierto? De ahí que vienen las variables y todos los demás componentes de un programa. Bueno, ¿dónde se debe guardar el valor?
y al cual identificará el valor ingresado. A este dato se denomina variable y porque puede tener cualquier valor entero según digite el usuario, ¿cierto? Por eso es una variable. Para guardar el dato o la variable, se debe definir dónde se almacenará o cómo podrá definirse el dato ingresado dentro del programa. Por lo tanto, antes de empezar el algoritmo, se debe indicar al computador que reserve un espacio para guardar un número entero. Una vez definida la variable, es posible referirse a ella, leer desde el teclado el número entero y almacenarlo en dicha variable. Por último, el sistema debe imprimir el contenido de la variable, dato de salida, con lo cual se puede dar final al programa. Hasta ahora, ustedes han visto un poco de lectura, pero no han visto nada, ¿cierto? Vamos al diseño. La siguiente figura tiene la representación del resultado del análisis anterior. Entonces, el algoritmo, acá está el título del algoritmo que se denomina programa número, ¿cierto? En PCIN se dice definir cuando uno va a ingresar, dice, entonces definir entrada como entero, ¿sí? Entonces, para definir las variables. Escribir, entonces, le dicen aquí, por favor, ingresar el número y leer entrada, ¿cierto? Y aquí nos arroja el número que le digitemos. Vamos a ejecutar ese algoritmo para que lo vean en el programa. Bueno, acá tenemos entonces en el programa el algoritmo. Entonces dice, algoritmo, programa número, ¿sí? Definir, entrada, número entero. Escribir, por favor, ingresar el número, leer entrada y escribir, o sea, mostrar en pantalla, escribir es mostrar en pantalla el número, o sea, la entrada que le demos. Vamos a ejecutar. ¿Alguno ya hizo ejercicios con PCI? Profe, una pregunta, ¿siempre se tiene que colocar las comillas para que lo lean? O... Sí, en este sí. Eso es como de cada programa, ¿cierto? Digamos que en este programa sí. Entonces aquí nos dice, por favor, en este caso nos pide que ingresemos un número. Entonces ingresamos cualquier número. Entonces, por decir, ingresamos el 2. Y listo, él nos lo ejecuta y nos muestra el número en pantalla. Es un ejercicio fácil como el de Hola Mundo. ¿Sí? Sino que para que ustedes vean cómo se ejecuta. Entonces acá en PCI hay unas palabras reservadas, ¿cierto? Que son, ahorita las vamos a ver, que es definir, escribir, leer, ¿sí? Que las debemos tener en cuenta, lo mismo que ocurre en los diferentes lenguajes, que cada lenguaje tiene sus palabras reservadas. Listo, vamos a continuar y a medida que vamos avanzando, entonces vamos revisando. Bueno, listo, ejecutar el algoritmo. Entonces aquí, análisis y solución del problema aplicando. Bueno, el algoritmo se indica el nombre del algoritmo, ¿cierto? Después se declaran las variables que están usadas en el programa como definir, ¿sí? Indicando su tipo de dato. Entonces, un valor de tipo entero en este caso. Les voy a mostrar acá el programa para que vayan revisando. Profe, Señora. una pregunta. Escribir es el que el programa le dice a uno, escríbalo y le da ya la salida del dato, ¿o es al revés? Sí. Sí. Aquí vamos a ejecutarlo para que ustedes miren de nuevo. Escribir. Bueno, acá
le estamos diciendo al programa, ¿cierto? Definir es como definir las variables, ¿cierto? En este caso, definimos entrada como un entero. Escribir es lo que le vamos a decir al usuario. En este caso, le estamos diciendo que por favor ingrese un número, lo que ustedes están viendo ahí en la pantalla chiquita. ¿Sí la alcanzan a ver? Entonces, aquí, o sea, lo que le estamos pidiendo que haga al usuario. Entonces, digamos que le vamos a ingresar un número. Me enamoré del 2 hoy. Entonces, yo digito el 6, ¿cierto? Entonces, aquí en leer, él está leyendo o haciendo la operación acá, en el otro lado del algoritmo, acá. ¿Sí? Lo que le estoy resaltando. Él está haciendo la operación y está haciendo la operación, en este caso está leyendo la entrada que le estamos dando, ¿cierto? Y aquí en escribir, entonces nos está mostrando nuevamente por pantalla lo que le estamos dando, o sea, está leyendo esa entrada, ¿sí? Está leyendo lo que le estamos dando y no lo está mostrando, no está devolviendo el valor, ¿sí? Entonces aquí está el mensaje y está leyendo la entrada, que el número digitado es 6, y fin del algoritmo. Entonces, en el algoritmo se indica el nombre del algoritmo después de declarar las variables que serán usadas en él, como definir, ¿cierto? Indican su tipo de dato. En este caso están indicando que es un valor entero, ¿sí? En este caso, para este ejemplo. Entre algoritmo y fin de algoritmo se escriben las diferentes acciones que se realizarán en el algoritmo, ¿sí? Entre el algoritmo y aquí son las diferentes acciones. Escribir para indicar con esta palabra que se mostrará un mensaje por pantalla. El texto que se va a mostrar tal cual debe ir entre paréntesis. En este caso, no es entre paréntesis, sino entre comillas. Entre comillas dobles. Y leer para recibir el dato desde el teclado. O sea, en este caso, leer entrada, ¿cierto? Se debe tener en cuenta que cada línea termina con un enter o con un punto y coma, excepto algoritmos y fin de algoritmos. En este enter o punto y coma indican que lo que se ejecuta es una sentencia que hace una única operación, mientras que lo que está entre algoritmos y fin de algoritmos agrupan varias sentencias que se ejecutan en un orden determinado. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Y nos dicen que diseñemos el siguiente pseudocódigo en PCIN. Tiene la representación del resultado de análisis anterior. Bueno, eso ya, o sea, lo que estaba revisando en texto es lo que está acá en el programa. Ya lo miramos. Las pruebas de escritorio. Entonces, para hacer las pruebas de escritorio, son la simulación de ejecución de un algoritmo que permite determinar la validez o efectividad del mismo. Se trata de escribir en una tabla con tantas columnas como variables tiene el algoritmo, ¿sí? Y seguir las instrucciones poniendo los valores correspondientes. Para entenderlo, se tiene que recorrer línea a línea el pseudocódigo y así identificar tanto las variables como las condicionales. Entonces, aquí nos dice que nos muestran un ejemplo. Entonces, escribir un algoritmo que calcule el cuadrado y el cubo de un número, introducido por teclado y mostrar los resultados para el cubo y el cuadrado. Entonces, hay un análisis, ¿no? El dato de entrada debe ser un número ingresado por el usuario. Antes de realizar las operaciones de elevar al cuadrado y al cubo, se necesita definir dos variables que reciban estos datos. Una que recibe el cuadrado y la que recibe el cubo. Por lo tanto, el algoritmo debe definir antes de realizar las operaciones y asignarlas a ellas los resultados. Una vez realizadas las operaciones, el algoritmo debe mostrar en pantalla el contenido de estas variables con un mensaje de texto que indique si es el resultado. Perdón, si es el resultado del cuadrado o del cubo. Entonces aquí tenemos el algoritmo de ese ejercicio.
Entonces, nos dice que calcular el cuadrado o el cubo. El nombre del algoritmo es calcular cuadrado y cubo. Muchachos, cuando vayan a hacer, cuando estén en el programa, ustedes no deben dejar espacios en el nombre de los algoritmos. Por eso yo aquí le puse las rayitas al piso para que no quedaran espacios. Y por lo general uno debe colocar un nombre, ¿cómo decirlo? Como alusivo a lo que se está haciendo, ¿cierto? Definirlo pues como con palabras claves. Entonces aquí definir entrada como entero, definir cuadrado como entero y definir cubo como entero, ¿cierto? Entonces estas son las variables. Ay, perdón. Entonces, escribir, por favor, ingrese un número. Leer entrada. Entonces, cuadrado es igual a entrada por entrada, ¿cierto? Porque el cuadrado número es 2 veces el número, ¿cierto? Y cubo es igual a entrada por entrada por entrada. Y escribir el cuadrado es, y escribir el cubo es, y fin del algoritmo. ¿Sí? O sea, así se plantearía, así es el análisis. Bueno, aquí en las pruebas de escritura permiten verificar que el pseudocódigo realice lo que se espera al resolver este problema. Ya las pruebas de escritorio se representan en una tabla donde en cada columna se anotan las variables y condiciones, si las hay. En el orden en que aparecen en el algoritmo, para entenderlo, se tiene que recorrer línea a línea el pseudocódigo y así identificar tanto las variables como condicionales e ir anotándolas en la tabla de las pruebas de escritorio. Es importante que en la tabla no aparezcan variables o condicionales repetidas y en la última columna se pueden anotar los datos de salida para entonces también anotar las salidas. Entonces aquí tenemos el ejemplo. Entonces definir algoritmo, calcular cuadrado y cubo. Definir entrada como entero, definir cuadrado como entero y definir cubo como entero. Y aquí entonces colocamos en la prueba de escritorio. Entonces, escribir, por favor, ingrese un número. Entonces, en este caso, en la primera columna ingresamos el número, en este caso coloqué un 7, ¿cierto? Leer entrada. Cuadrado es igual a entrada por entrada. Entonces, ese resultado lo vamos a poner en la segunda fila, que es 7 por 7 nos da 49. Y en la casilla de cubo vamos a poner el resultado de la multiplicación del cubo el cubo de la operación. En este caso es 343. ¿Cierto? Entonces, por favor, ingresa un número, entonces ingresamos el 7. El cuadrado de este número es 49 y el cubo es 343. Entonces, así se representan las pruebas de escritorio. ¿Dudas? Una pregunta. Sí. Es que en el algoritmo anterior, pues sí era más corto y todo, pero en el anterior no usaba el punto y coma en todas las líneas. En este sí. Entonces, pues la pregunta es el uso del punto y coma. Eso depende del programa. Aquí en PSI, es como se configure, ¿sí? Pero en algunos lenguajes sí es obligatorio el punto y coma al final. De pronto, si ustedes han trabajado en Java, ¿sí? En JavaScript o en alguno de estos, es obligatorio el punto y coma. Como les digo, depende de la herramienta que estemos usando. Esta herramienta se puede configurar. O sea, uno cuando la está instalando le configura, le quita, le pone, no pasa nada. Pero en algunos programas sí es obligatorio, ¿sí? Ah, ya, o sea, es como para separar una línea de la otra, ¿sí? Sí, para indicarle que está finalizando. En Ah, ya. este caso, ¿sí? Bueno, eso en cuanto a las pruebas de escritorio. Bueno, diagramas de flujo. Los diagramas de flujo consisten en una representación por medio de un gráfico, ¿cierto? Mientras en pseudocódigo las sentencias se representan como preposiciones. En diagramas de flujo la preposición es reemplazada por una figura, como la pueden ver en pantalla. En este caso, entonces, está el algoritmo, el nombre del algoritmo, ¿sí? O sea, el inicio del algoritmo.
Está la definición de entrada como entero, o sea, la declaración de variables de entrada como enteros. Está, muestra en pantalla el mensaje que ingresa en el un número y leemos del teclado el número, acá como lo pueden ver. Y luego muestra en pantalla el valor del número digitado, que es aquí en esta parte. Y por último, el fin del algoritmo. Entonces, miren cómo se representan en un diagrama de flujo. Miren las tipologías que se hacen, ¿cierto? En este caso, en el mismo programa, ¿sí? Entonces, este es el inicio del algoritmo, la declaración de variables, como lo vieron en el programa chiquitico. Muestra en pantalla el mensaje que ingresa en el número, leemos del teclado el número, calculamos el cuadrado del número digitado, en este caso, y calculamos el cubo del número digitado. El cuadrado muestra el cuadrado del número digitado, y aquí muestra el cubo del número digitado, y el fin del algoritmo. Acá lo pueden ver, el algoritmo que se hizo. ¿Sí? El nombre, definir las variables. Lo pongo acá. La declaración de las variables, ¿sí? Muestra en pantalla, se lee, se hacen las operaciones y muestra el cuadrado, muestra el cubo y fin del algoritmo. Así es la representación en pseudocódigo y así es la representación en diagrama de flujo. Bueno, aquí, estos son algunos símbolos para crear los diagramas de flujo, muchachos. Esos símbolos no me los inventé yo, no se los inventó el instructor que les esté dando diagramas de flujo. Es una norma que existe para realizarlos. Esto es a nivel mundial para que se distingan. Y así como están, se deben hacer porque es una norma que hay, ¿cierto? Se basa según la norma ISO y según la norma ANSI, que son los que regulan los diagramas de flujo. Entonces, aquí nos dicen que este símbolo es el inicio, ¿cierto? O el final de un algoritmo. Se utiliza para indicar el inicio y el final de un diagrama, perdón. Del inicio solo puede salir una línea de flujo y al final solo debe llegar una línea, ¿sí? Como lo pudimos ver aquí, ¿cierto? El inicio, ¿sí? Sale una sola línea. Bueno, este rombito es la decisión. Indica la comparación de los datos y dependiendo del resultado lógico, si es verdad o si es falso, se toma la decisión de seguir un camino del diagrama u otro, ¿cierto? Entrada general, entrada, salida de datos. Iteración. Indica que una instrucción o grupo de instrucciones deben ejecutarse varias veces. Entrada por teclado. Instrucciones de entrada de datos por teclado. Indican que el computador debe esperar a que el usuario teclee un dato que se guardará en una variable o constante. Salida impresora. Indica la presentación de una o varios resultados en forma impresa. Llamada o subrutina indica la llamada a una subrutina o proceso determinado. Salida en pantalla, instrucción de representación de mensajes o resultados en pantalla. Acción o proceso general indican una acción o instrucción general que debe realizar el computador. Cambios de valores de variables, asignaciones, operaciones aritméticas, etc. Ese cuadrito. Conector indica el enlace de dos partes de un diagrama dentro de la misma página. Y los flujos indican el seguimiento lógico del diagrama. También indica el sentido de ejecución de las operaciones. Y los conectores indican el enlace de dos partes de un diagrama en páginas diferentes. Aquí en el material nos están sugiriendo unas herramientas para hacer los diagramas de flujo. Entonces, para aprender a reconocer los elementos que componen los diagramas de flujo, se pueden hacer usando la herramienta Drive o a través de la app Drive.net, con la que pueden usar una cuenta de correo de Google o Micena para acceder y crear un nuevo diagrama. Entonces, bueno, muchachos, que ustedes hagan el ejercicio, hagan
el diagrama en este programa para que lo hagan como de forma manual, ¿cierto? Ahí nos dice que ingresando a la cuenta, él nos abre de una vez. No sé si les estoy mostrando, creo que no. Bueno, aquí ingresamos, yo porque lo abrí ya. Aquí ingresamos al programa y al inicio, él nos pregunta si crear un diagrama nuevo o abrir un diagrama existente. Yo le digo que crear uno nuevo y nos pregunta qué tipo de diagrama queremos, ¿cierto? En este caso, pues decimos que un diagrama decimos que un diagrama de flujo y le damos en crear. Dice que si elegí una carpeta, le digo que no. Ay, le dije que sí. Y él me da por defecto un tipo de diagrama. Nosotros podemos usar este y irle añadiendo más según el caso, o si quiere, pues lo hacemos desde cero. Entonces, simplemente aquí vamos colocándole los nombres, ¿cierto? Y si queremos agregar, pues buscamos aquí cuál opción es la que necesitamos y la vamos agregando. Entonces, así se trabajan los diagramas manualmente. También se pueden trabajar de forma sencilla, digamos que en PowerPoint, pero teniendo en cuenta los símbolos, muchachos, ¿sí? Sin dejar a un lado qué es un inicio, qué es un conector, qué es un proceso, ¿cierto? ¿Por qué les digo? Porque tienen un ejercicio de esta evidencia, deben hacerlo en diagramas de flujo. ¿Listo? ¿Entendido? Bueno, uso de identificadores y palabras reservadas, lo que les decía al comienzo. En la elaboración de diagramas de flujo o algoritmos, muchas veces se necesitan datos auxiliares. Los identificadores son nombres que se dan a los elementos utilizados para resolver un problema y poder diferenciarlos unos de otros. Pueden ser formados por una combinación de letras y números, por lo menos en saldo mes, salario, fecha, ¿sí? El primer carácter de un nombre debe ser una letra. La mayoría de los lenguajes de programación diferencian las mayúsculas de las minúsculas. Los nombres deben ser mnemotécnicos, con solo leerlos se puede entender lo que contienen. Deben ser muy descriptivos, no utilizar abreviaturas a menos que se justifiquen. Es conveniente utilizar una sola palabra para nombrar páginas, controles, variables, etc. No utilizar caracteres reservados como porcentaje, más, división, menor, mayor, ninguno de esos. Tampoco se deben utilizar letras acentuadas, ¿sí? En este caso las vocales, ni la ñ, ni letras así. No utilizar palabras reservadas por los lenguajes de programación. Un ejemplo de los identificadores usados en algoritmos previos. Listar los identificadores usados en algoritmos. Entonces, solución. En el algoritmo de imprimir un número entero, usan el identificador de entrada para representar el número digitado. En el algoritmo de imprimir el cuadrado y el cubo de un número entero, empleando el identificador de entrada para representar el número digitado, el indicador cuadrado para representar el valor del cuadrado de entrada y el identificador cubo para almacenar el cubo de entrada. Todos los lenguajes de programación tienen una palabra para nombrar sus comandos.
instrucciones y funciones. Estas palabras no se pueden usar como indicadores. Están las variables. Para los algoritmos con diversos conjuntos de datos iniciales se debe determinar una independencia entre los datos iniciales de un problema y la estructura de su solución. Esto se hace mediante la utilización de variables, cantidades que se suelen emplear y que durante la ejecución del algoritmo pueden tomar cualquier valor de un intervalo de valores posibles. Las variables son espacios de trabajo o contenedores dispuestos para almacenar datos, valores. El valor de una variable puede ir cambiando en algún paso del algoritmo o permanecer sin cambios. Por lo tanto, el valor de una variable es el del último valor o dato asignado a esta. En el segundo ejemplo de algoritmo, las variables eran los indicadores cuadrado y cubo, ¿sí? Como en el ejemplo que vimos. Las constantes. Las constantes se crean de la misma forma de las variables, a diferencia que se procura su definición o creación a inicios del algoritmo. Las constantes consisten en datos que luego de ser asignados no cambian en ninguna instrucción del algoritmo. Pueden contener constantes matemáticas como pi, o pueden contener, digamos que cuando calculamos un área, en la fórmula del número 2, o sea, el divisor siempre va a ser el número 2 porque este no cambia, es una fórmula que ya está. Un contador. Entonces, un contador es una variable que está en ambos lados de una asignación, a la derecha y a la izquierda, interna a la que se le suma un valor constante, es decir, haberle iniciado al principio del algoritmo ya que va a ser leído su contenido. Aquí tenemos un ejemplo de un contador. En este algoritmo, 3 veces se incrementa en 1 el valor del contador y al final la ejecución su valor es 3. ¿Sí? Entonces, aquí nos están dando el nombre del algoritmo. Me están diciendo que contador y va iniciando. Entonces, contador inicia en 0, ¿cierto? En este caso, entonces, 0, toma el valor de 0 y contador más 1, ¿sí? Entonces, aquí ya no es 0, sino 1 más 1. Entonces, ya sería 2 más 1, ¿cierto? Y por último, escribe el número de contador, que entonces en este ejemplo sería 3. Y están los acumuladores, que los acumuladores son versiones amplias de contadores, tienen las mismas características que un contador, excepto el valor que se va incrementando. No es una constante, sino uno que es un valor variable. Y están las operadores y jerarquía en los operadores. Entonces aquí pasa igual que con matemáticas, ¿no? Entonces las operaciones son símbolos que sirven para manipular datos. Y en un algoritmo es necesario dejar un espacio en blanco a cada lado del signo aritmético. Entonces, están los operadores aritméticos que permiten realizar operaciones entre datos de tipo numérico y dan como resultado otro valor de tipo numérico. Por ejemplo, producto o multiplicación se representa por un asterisco, división por un slash, suma por el símbolo de suma, resta por el menos y asignación es el igual. Alfanuméricos, operadores alfanuméricos que permiten operar con datos de tipo carácter o letras o cadenas de texto. La mayoría de los lenguajes de programación admiten los operadores más para realizar la concatenación o unión de caracteres o cadenas. Están los relacionales que permiten la comparación entre datos del mismo tipo de datos y dan como resultado los valores posibles, si es verdadero o falso. Ejemplo igual, menor que, mayor que, menor o igual que. De ahí que vimos antes lo de las tablas de verdad. Y están los operadores lógicos que posibilitan la elaboración lógica de dos expresiones de tipo lógico. Dan como resultado uno o dos valores posibles, ¿cierto? Verdadero o falso. Ejemplo, negación no y conjunción y o disyunción. Por eso, vuelvo y les digo, los valores de las tablas de verdad. Están la jerarquía de los operadores, entonces dice que en computadores se ejecutan las operaciones en un orden establecido y el siguiente es el orden jerárquico para ejecutar los operadores. Entonces primero se ejecutan los paréntesis, luego los signos, si un valor es positivo o negativo, luego los de potenciación o los de raíces
productos, división y en este mismo orden. Sumas y restas, concatenación, relaciones, negación, no, conjunción y o disyunción no. Entonces, ese es el orden de ejecución de las operadoras. Y vienen las estructuras secuenciales. Entonces dice que una estructura es definida como un esquema con determinada distribución y orden que permite representar una idea de forma simplificada. La estructura de control secuencial es la más sencilla y es conocida como estructura lineal. Se compone de instrucciones que deben ejecutarse de forma consecutiva, una tras otra, siguiendo una línea de flujo, como lo pueden ver acá en el ejemplo. Los problemas más sencillos pueden resolverse haciendo uso únicamente de esta estructura. Por lo general, la estructura secuencial forma parte de soluciones o problemas complejos, en las que se la utiliza otra estructura interactiva, repetir varias veces un conjunto de instrucciones. Esto es un modelo de una estructura secuencial y aquí entonces nos dan un ejemplo. Escribir un algoritmo para calcular el área de cualquier triángulo o rectángulo en el que debe pedir al usuario que ingrese los valores de la altura y la base del triángulo. Entonces va el análisis, formular el problema. Está claramente planteado y consiste en calcular el área de un triángulo, de un rectángulo. Resultados esperados, se espera que el algoritmo sea capaz de calcular el área del rectángulo y mostrar en la pantalla el resultado de este cálculo. Datos disponibles, entonces dos datos, número que son la base y la altura del triángulo, se deben solicitar al usuario y el aprendiz debe preguntarse si sus conocimientos actuales de matemática le permiten resolver este problema. De no ser así, tendría que plantear una estrategia para obtener los conocimientos requeridos. Por ejemplo, recordar que un triángulo rectángulo es aquel que uno de sus lados tiene un ángulo de 90 grados. Bueno, restricciones. Los valores de base y altura son variables y se deben solicitar al usuario. Entonces sabemos que tenemos que solicitar dos números, ¿cierto? Procesos necesarios. Definir variables, asignar el valor 2 a la constante, usando para dividir o divisor, solicitar al usuario el valor de la altura del triángulo, solicitar al usuario el valor de la base y aplicar la fórmula de área mostrando el resultado. Pues acá tenemos un ejemplo del algoritmo. Algoritmo, cálculo área, triángulo, rectángulo. Definir base, altura, área como real. Y aquí entonces solicitamos al usuario los valores de la base. Es decir, le pedimos el primer número. Ingrese el valor de la base del triángulo y leer la base, ¿cierto? Luego le solicitamos el valor de la altura del triángulo y se lee el valor de la altura. Luego se hace el cálculo del área del triángulo, entonces área, base por altura, dividida en 2 y nos muestra el resultado. Aquí está el algoritmo en forma de algoritmo y aquí está en forma de diagrama de flujo. Vamos a mirar ese ejercicio en el programa. Bueno, entonces tenemos aquí el programa, ¿cierto? Algoritmo, área de un triángulo. Entonces le decimos definir divisor como entero, definir área como real, definir base como real y definir altura como real. Y a divisor asignale el 2. En ese caso es un valor constante. Escribir, entonces escriba la base, ¿cierto? Le vamos a pedir dos números al usuario. Leer la base y escriba la altura, o sea, los dos números que pedimos. Leer la altura y luego hacemos la operación. Y mostramos el área. Vamos a ejecutarlo. Aquí con esta, no sé si se alcanzan a ver, con esta forma de ejecutar acá nos ejecuta línea por línea el pseudocódigo.
¿cierto? Entonces ahí él comienza a ejecutar y entonces acá nos dice que escribamos la base. Dígame en un número, muchachos. 10. 10. Listo, la base. La altura. Otro número. 8. Listo. Miremos a ver cuánto nos da. El área del triángulo es 40. Vamos a mirar si es cierto. Sí, listo, sí. Listo, muchachos. Entonces, así se hace la operación para calcular la base y la altura de un triángulo. Bueno, tenemos también la estructura condicional. La estructura condicional se emplea para indicarle al computador que debe evaluar una condición y según el resultado ejecutar el bloque de instrucciones, ¿cierto? Lo que veíamos ahorita en la forma más común está compuesta por una condición que evalúa dos bloques de instrucciones. Ejecutan uno cuando la condición es verdadera y otro cuando la condición es falsa. Entonces aquí nos dan un ejemplo. Condición, entonces si condición es verdadera, entonces haga el proceso y fin de la condición, y si la condición es falsa, entonces haga este otro proceso y fin de la condición. Estructuras condicionales, bueno, entonces un ejemplo que nos muestran aquí, nos dicen que un aprendiz aprueba un examen cuando la calificación de este es mayor o igual a 3, y elaborar un algoritmo que pide al usuario una calificación aplicando el criterio de aprobación e imprimir aprobado o reprobado según sea el caso. Entonces viene el análisis, entonces formular el problema es un problema sencillo de condiciones con dos operaciones o condicionales dobles. Resultado esperado, un aviso que reporte si el estudiante obtiene aprobado o reprobado el examen. Datos disponibles, entonces está la calificación ingresada por el usuario, para aprobar la nota debe ser mayor a 3, y restricciones, aplicar el criterio de aprobación o calificación mayor o igual a 3. Proceso es necesario, entonces solicitar al usuario que ingrese la calificación a evaluar. Si la calificación es igual o superior a 3, en caso de ser verdadero, reportar aprobado, en caso contrario, reportar reprobado. Y entonces acá tenemos el ejemplo del algoritmo. Entonces, algoritmo, aprobar examen, definir calificación como real, escribir, entonces ingrese la calificación del examen, lee la calificación. Aquí él dice que si la calificación es mayor o igual a 3, entonces escribir aprobado, si no, escribir reprobado y fin de la condición. Aquí está el algoritmo y aquí está el pseudocódigo. Vamos a mirarlo ejecutando. Entonces aquí, nombre del algoritmo, aprobar examen. Esto que yo pongo aquí es, digamos, para colocarle anotaciones al programa cuando son programas grandes o cuando se trabajan en equipo. Es bueno hacerlo porque pues se hacen las cosas para que le entiendan los demás y no solamente nosotros. Entonces, hacemos las anotaciones para que si de pronto interviene otra persona entienda qué es lo que se está haciendo, ¿cierto? Entonces, definir calificación como real. Aquí escribir, ingrese la calificación del examen y leer la calificación. Si la calificación es mayor,
de 3, entonces escribir aprobado. Si no, escribir reprobado. Entonces lo vamos a ejecutar. Dígame un número, por favor. 11. Número, ¿cuánto? 11. No sé, ya está. Bueno. Entonces, como el número es mayor a 3, aprobado. Uno menor que 3. 1.5. No lo hice con coma 5, no lo hice con decimales. Ahí toca poner otra condición. Digamos que 2. Entonces, si es menor de 3, reprobado. ¿Listo? Entonces, así se ejecuta la condición, cuando es una condición. En ese caso, cuando es con comas o cuando no quiero que me aparezca un número con comas, hay que ponerle otra cosa al algoritmo. ¿Listo? Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, y con esto ya terminamos lo de la teoría, el resumen de la teoría, lo que está en el material sobre el análisis y solución de problemas aplicando algoritmos. ¿Ya habían revisado el material ustedes, muchachos? Sí, señora. Ah, bueno, súper. Para la Entonces, actividad pasada creo que teníamos que seleccionar una y hacer un flujo de... un diagrama de flujo, sí. Sí, entonces ahí, bueno, ahí alcancé a estudiar un poquito, pero no todo. Ok, Daisy, muy bien. Listo, entonces aquí nos hablan de lo que ya vimos. Ustedes pueden tomar, muchachos, estos ejercicios que están acá, que están planteados acá, y los pueden hacer en el programa. No te En escucho. sí, ¿cuál es la actividad? ¿Cuál es la Bueno. actividad que hay que hacer? Sí, ya vamos para allá, sino que les estoy mostrando que estos ejemplos que están aquí los pueden retomar y los pueden hacer allí. Los pueden digitar y pueden analizarlos y pueden revisar. Muchachos, es bueno que hagan ejercicio. ¿Listo? Vamos para la actividad. Bueno, la actividad de esta semana es desarrollar soluciones algoritmos a través de estructuras de control. La evidencia es fundamentos de programación estructurada y estructuras cíclicas. ¿Qué nos dice la evidencia? Ay, me perdí. Bueno, entonces, en esta evidencia, esta evidencia se centra en consolidar los conceptos relacionados con la metodología de algoritmos y sus 3 fases, que es análisis, diseño e implementación. Esta implementación no lo vamos a hacer, solamente análisis y diseño. Respecto a la implementación, se abordarán los pseudocódigos y diagramas de flujo. Bueno, para su desarrollo es importante la lectura del componente formativo, o sea, que ustedes vuelvan y lo revisen detenidamente. Deben construir un documento donde registren análisis, diseño e implementación de algoritmos que permitan resolver los siguientes problemas. Entonces, un algoritmo que a partir de una fecha de nacimiento, usted creo que lo hicimos la semana pasada, ya eso ya, imaginé, ya se les dio el pastel. Y una fecha actual, determinar la edad en años actuales de una persona. Entonces, hay que hacer un algoritmo para esto. Algoritmo que permita determinar si un año indicado es, ¿qué? Un algoritmo que permita determinar si un año indicado es o no un año bisiesto. Tengan en cuenta que respecto al análisis del algoritmo debe registrar como mínimo los elementos de entrada, salida y los procesos requeridos para cada uno de los algoritmos solicitados. Respecto a la fase de diseño e implementación, plantear una solución usando los diagramas de flujo. Entonces, ¿qué deben hacer, muchachos? Hacer el algoritmo y hacer un diagrama de flujo. Y enviar el documento con la solución.
Profe, una pregunta. Eh, ¿Se puede hacer el diagrama de flujo con la misma aplicación? Pues es que ahí aparece dibujar diagrama de flujo y coloca todo ya. Sí, pues lo que pasa es que sería bueno que lo hicieran como manual, porque es que aquí, muchachos, si yo le doy a la aplicación, él de una vez me lo va a hacer solito, ¿sí? Sin yo hacer el mayor esfuerzo. Yo hago el algoritmo y él de una vez me hace el diagrama sin hacer nada. O sea, solamente le doy en diagramar y ya él me lo hace. Entonces, es mejor que de pronto lo hagan en Drive o bajen la herramienta Día y lo hagan manualito, muchachos, para que entiendan cómo es el proceso. Porque mira, si yo le doy aquí, ustedes no lo van a hacer manual, yo sé que, bueno, el que quiera aprender, pero aquí yo le doy Yo sí lo... hacer el diagrama y él me lo hace. Me desconfiguró, ¿qué pasó? Ah, ya. Mira, solamente es darle y ya, listo, él lo hizo. Entonces, pues no es la idea, muchachos. Es mejor que me lo hagan como manual. Manual, ¿a qué me refiero? Que no me lo hagan acá, sino que me lo hagan que no me lo hagan en este programa, sino que me lo hagan o en la herramienta Día o cualquier otra herramienta o en Drive. Imagínense, son solamente esos dos ejercicios. Entonces está súper fácil la evidencia. ¿Dudas? ¿Dudas? Es que aquí con un solo clic, ustedes, o sea, se puede hacer manual, pero yo sé que ustedes no lo van a hacer. Entonces, yo aquí con solo dar un clic ya lo tengo. Epa. Listo. Entonces, básicamente es eso lo que deben hacer. Realizar esos dos ejercicios y ya, en cuanto a la parte técnica. Y enviarlo por el respectivo link. ¿Dudas? Individual también, por favor. Si quiere pueden bajar la herramienta Día, que también es muy fácil. Si quiere lo pueden hacer manual, en PowerPoint, pero utilizando las herramientas que son, ¿cierto? Que un inicio, que una decisión, ¿sí? Que las líneas no me van a un conector, todo como debe ser. ¿Quién está levantando la mano? Yo, profe, tengo una pregunta para enviar la evidencia. ¿Cómo la podemos enviar desde esa aplicación para no tener que hacer otra vez, digamos, el diagrama, digamos, pasar lo que a Excel o eso? Porque pues igual sí se puede pasar el pantallazo, pero ¿cómo la podemos enviar directamente desde esa aplicación? No, pues ahí pueden bajar los ejercicios y él queda como un blog de notas, pero pueden capturar la pantalla y copiar y pegar en un documento PDF, que es lo que se está solicitando en la evidencia. Ah, o sea, con capturas de pantalla, ¿sí? Exacto, sí. Igual el algoritmo también se envía la captura nomás, ¿sí? Sí, o si quieren lo copian manualito. Acá ustedes pueden hacer, miren, Ah, y ok, vale. hacen una tabla, lo copian en un documento o insertan un archivo en Word, como ustedes quieran, como ustedes lo quieran trabajar. Ustedes lo guardan y el que ha guardado con
como un blog de nota. Entonces, si ustedes quieran, pueden insertar el archivo en un Word, como quieran. Vale, listo, gracias, profe. Sí, lo importante es que yo lo pueda verificar. Bueno, recomendaciones, volver ustedes a revisar el material detenidamente, que cojan esos ejemplos que están ahí en el material y los pasen al programa, que hagan ejercicios, muchachos. Recuerden que este es como los primeros pasitos. Les voy a enviar unos enlaces de un curso de PSI. Ustedes dirán, bueno, eso tan bobo, pero pues de ahí empieza el análisis y de ahí parte pues lo de programación. Me imagino que aquí de pronto hay ya personas que programan, pero para las que no, entonces les voy a enviar unos videitos, perdón, para que es como que investiguen un poquito más, qué pasa si se hace tal cosa, de dónde sale tal cosa, ¿sí? Entonces yo les comparto por el grupo el enlace. ¿Dudas, inquietudes, muchachos? Por acá hay una manito levantada. ¿Vi o me pareció? Ya les dije que seguimos trabajando estas evidencias individual y, perdón, bien presentadito, muchachos, una portadita y los pantallazos. ¿Listo? Si no tienen inquietudes, muchachos, damos por finalizada la sesión de hoy. Profe, yo tengo una inquietud, pero no es de esa actividad, sino que hay dos actividades, mapa conceptual y elaboración del informe de análisis, que la compañera subió pues las actividades y solamente le calificó a ella y a mí no. Alejandro, no Y hiciste ella, nada. ¿Ah? no, sí, y ella colocó la portada con los nombres. Incluso yo estaba haciendo la relación hoy y no vi eso. Déjame ver. Sí, o sea, en serio. Acá, mapa conceptual sobre validación de documentos. Tengo todavía la D, pero a ella ya le colocaste que era. Y en la elaboración del informe de análisis con lista de chequeo para la validación de artefactos, a ella le colocaste la calificación y a mí. Listo. Sí. A mí y a Andrés también. Andrés. A los dos no nos califican. Ok. Profe, pues yo soy igual, pero pues yo volví y le subí el trabajo, el mismo que subió mi compañero, porque le calificó a dos de mis compañeros, pero a mí no. Porque seguramente alguno no iba a la portada. Listo, muchachos. Me escriben mañana por la mañana, porfa, para organizarles la nota. Sí, profe, porque la verdad no quiero que me mate correo. Sí. Antes de que ponga ya el llamado de atención, porfa. Sí, por favor. Listo, muchachos, gracias. Bueno, ya estamos bien con los instructores que faltaban. Ya estamos ok, ¿cierto? Sí, Practicar, muchachos, practicar con los ejercicios y hacer las evidencias de las transversalidades. La idea es ir trabajando con el cronograma, o sea, ir al día con las evidencias para que no se atrasen. Agradecerles, muchachos, y nos vemos la próxima semana. Profe, una preguntita, qué pena. Es que yo vi que hay un traductor, pero no sabemos de qué es. ¿Será que nos van a cambiar otra vez la profesora de matemáticas, la de ciencias o la de inglés? Instructor. Sí, hay en la plataforma hay otro señor nuevo. Sí, pero, profe, hay otro. Sí, el instructor Fernando, ¿sí? Creo que sí. Él está para comunicación. Es que en este bloque ustedes van a ver, en este bloque no, en el otro, en la otra guía. Recuerda que esta guía es cortitica, esta guía se termina el 20, dentro de un mes. Para la otra guía,
el instructor Fernando va a tener un espacio con ustedes que se llama comunicación. Entonces, él tiene unas evidencias ahí y ya no lo asociaron para eso. No sé si ya los habrá citado a reunión, de pronto ellos quieren ir adelantando o algo, entonces es por eso. Si algo, me acuerdan de enviarles la guía, de pronto si ya lo cito, no sé, de enviarles la guía para que ustedes se den cuenta qué es. ¿No? Como no está activa todavía la actividad de proyecto, perdón, la guía de aprendizaje de la próxima, o sea, se van habilitando a medida que vamos trabajando, entonces todavía no está activa la guía. ¿Qué? Estamos en la 3, la 4. ¿Me permiten un momentico que me están timbrando? Discúlpenme. Profe. Qué pena, muchachos, gracias. Por ahí alguien estaba hablando, no lo alcancé a escuchar. Profe, mi persona, Juan Diego. Sí, Juan Diego. Profe, no sé si se acuerda, yo le escribí, el aprendiz, pues, sobre... Imagino que entonces quedará para el lunes para pues, poner mal ya con las actividades pendientes. Listo, vale, profe. Listo, Juan Diego. Sí, yo voy a sacar una lista que se va a llamar llamado de atención verbal. Se coloca ahí en un anuncio y el lunes vamos a hacer una reunión de plan de mejoramiento, se llama, para los que quedan con evidencias pendientes, ¿listo? Entonces, nos vemos el lunes para los que no se me pongan al día este fin de semana. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, muchachos? Bueno, están muy callados. Listo, muchachos, entonces nos vemos la próxima semana. Ay, me salí, ¿qué pasó? Bueno, profe, hasta luego. Tengo una feliz noche. Bueno, muchachos, igualmente nos vemos la otra semana. Cuéntame, Alejandro. Alejandro, ¿quién me habló? Ah, me estaba despidiendo. Feliz noche. Ah, ok. Yo pensé que me decían. Listo, muchachos, feliz noche para todos. Hasta luego, profe. Feliz noche, Gracias. profe. Feliz noche, muchachos. Por acá, por casualidad, está Stephanie. Stephanie, no había ninguna Stephanie, ¿cierto? Listo, muchachos.